particularmente en este estudio lo que hicimos fue concentrarnos, enfocarnos en los jóvenes que votaron a Javier Milei en primera vuelta. Jóvenes definimos entre 16 años y 29, personas en condiciones de votar a lo largo de nuestro país. Estas mesas se hacen de manera virtual por plataforma Zoom, para tratar de poder hurgar un poquito y profundizar en este segmento que es el que venimos observando a lo largo de los meses, que es el que tiene más valoración del gobierno actual, el que banca más a Javier Milei, donde menos fue perdiendo apoyo en estos meses. Quedó muy claro durante la campaña electoral que, bueno, fuimos analizando y de hecho conversamos varias veces. En el segmento hasta 34 años predominaba La Libertad Avanza, en el segmento medio entre 35 y 54 años el peronismo, lo que era el Frente de Todos, Unión por la Patria en época electoral, y mayores de 55 años ahí ganaba un poco de terreno Juntos por el Cambio, sobre todo había mucho votante de Bullrich. Vimos en la elección pasada una división muy clara marcada en términos etarios, que era una suerte de novedad o de dato importante y también dato de color para analizar la elección. Mira, estamos viendo que no se rompe la desconfianza con el presidente, incluso está bastante consolidada, sobre todo en este segmento, pero sí más en los mayores de 29 años, pero algo está empezando a pasar en este grupo. Hay cierto desgaste, por lo menos. Empieza a haber un desgaste que tiene que ver con la narrativa del gobierno, esta idea que marcó que el presidente fue muy fuerte el 1 de marzo, le dijo a la sociedad, se vienen 3 meses duros, pero después remonta la cosa y todos los voceros oficiales del gobierno empezaron a hablar de la B corta. Se acuerdan que hablamos mucho de esa posible recuperación del segundo semestre, pero bueno, cuando llegó el segundo semestre y no hubo recuperación económica, empezamos a ver ya el mes pasado por lo menos un crecimiento de la incertidumbre, cierta duda que tenía que ver con esta idea de si el esfuerzo en términos económicos de ajuste de la economía doméstica iba a tener sentido y iba a valer la pena. En los sectores más grandes, en términos etarios, de votantes de Javier Milei, eso se vio más marcado. En los sectores jóvenes encontramos algunos matices. Por ejemplo, lo que hay como diferencia muy marcada en este segmento es que hay una parte de los jóvenes que te dice es necesario el ajuste y es como una inversión a futuro. El esfuerzo que estamos haciendo ahora va a redundar, no en este segundo semestre, ya nadie espera eso, pero sí en los próximos años. Y otra parte, si bien coincide con la necesidad de acompañar al gobierno, te dice el tema es que no tengo margen para hacer el ajuste y después empieza a sentir que semejante ajuste lo hace perder la libertad y eso choca con el significante principal y núcleo de Javier Milei, que es la idea de la libertad. ¿Por qué digo que le hace perder la libertad o por qué la gente plantea eso, los jóvenes plantean eso? Principalmente porque tuvieron que reducir consumos que tienen que ver con el ocio, con el entretenimiento, ajustarse por ese lado, y después porque trabajan más tiempo. No están conformes con su situación laboral, tienen que trabajar más tiempo para cubrir los gastos necesarios de su mes, digamos. Los que trabajan, hay otros quizás que viven con la familia y esto no les pega tan de lleno, pero empiezan a sentir que, por un lado, tenemos a los que te dicen, es una inversión que hay que hacer, y por otro lado, los que te dicen, bueno, está bien, pero el ajuste me hace perder ciertas libertades, y yo confío en que Javier Milei lo que me prometió es que vamos hacia un país con mayor libertad. Los más optimistas son los que menos sufren el ajuste, o sea, los que más respaldo económico tienen, los de nivel socioeconómico más alto, eso no hay ninguna duda. Pero respecto a la paciencia, ahí empiezan a jugar otras cosas. Está claro que el que no puede, por más que quiera aguantar, es imposible. El que tiene la soga al cuello, el que está endeudado, el que ya se ajustó todo lo que podía, el que tiene 2 laburos y no llega. En ese sentido puede estar de acuerdo con las ideas del gobierno, pero ahí la paciencia se juega en términos de urgencia económica. Pero después en el resto encontramos una parte de la sociedad que muestra cierto optimismo. Yo se los porcentualizo, el 30% de los argentinos creen que en los próximos 6 meses se van a empezar a ver mejoras, y el 42% te dice que lo aguantaría el gobierno un año o más, por lo menos un año, que estamos hablando ya de la próxima elección. Este dato es de la última encuesta que hicimos, no del Focus Group, pero eso lo venimos evaluando con encuesta. O sea, la paciencia social se fue achicando en los últimos meses y también está muy dividida. Lo que está claro es que domina mucho la sensación de incertidumbre. Creo que es una palabra que se reactivó en los últimos meses. Sí. Antes como que el votante de Milei tenía muy claro hacia dónde iban,
repetía muy clarito el discurso del presidente, lo compraba, lo aceptaba, le gustaba, pero ahora se empezó a presentar un escenario de duda, de incertidumbre, de falta de claridad de hacia dónde vamos, cuánto va a durar este esfuerzo, este sacrificio que consideran que están haciendo, y medio que le empiezan a reclamar al presidente que les diga cómo va a seguir la película de acá para adelante. Somos Radio Noticias.